Good evening, everyone. Buenas noches a todos. We want to thank you from behalf of the guys here with me from Denton Bible. We want to thank you all for having us here. De parte de todos los que estamos aquí de Denton Bible, queremos darles nuestro agradecimiento por recibirnos en esta noche. We love getting to travel and visit other brothers and sisters around the world. Nos encanta viajar y poder conocer a otros hermanos a través del mundo. And we apologize for being a little bit late. Our driver was a little slow. Les pedimos perdón por haber llegado un poco tarde porque el que manejaba andaba un poco lento. Todo al revés. Todo lo contrario. All the contrary. Tonight we're going to be looking at Ephesians chapter 5. Esta noche vamos a mirar en Efesios capítulo 5. And so we'll begin by reading Ephesians chapter 5 verses 15 through 21. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículos 15 hasta el versículo 21. Efesios 5, versículos 15 al 21. Dice la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Gracias. If you'll bow your heads and pray with me, please. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Father, we are grateful to be here tonight Padre, estamos muy agradecidos por estar aquí en esta noche, in your house of worship, en tu casa de adoración, to be able to come together and lift you up in worship and song, y alzar tu nombre en alabanzas y en cánticos, and to be able to come together to study your word. y estar capacitados para poder mirar tu palabra, leerla. Father, we thank you for giving us your word. Padre, te agradecemos por darnos tu palabra. We honor you Nosotros te honramos in what we say and do this evening. y en lo que hacemos y en lo que decimos en esta noche. Father, be with me Padre, está conmigo en esta hora and help me speak truth y ayúdame a hablar la verdad and speak through me. y habla a través de mí. It is in your Son's name we pray. Oramos en el nombre de tu Hijo. Amen. Amén. As we're looking here, we're starting in chapter 5, Ahora vamos a comenzar en capítulo 5, por supuesto, but we'll do a quick review of the rest of the book. pero vamos a hacer un repaso rápido de todo el libro de Efesios. In chapters 1, 2, and 3, En los capítulos 1, 2 y 3 we get a description of who we are in Christ as believers. tenemos una descripción de lo que somos nosotros como creyentes. We are told about the power given to us as believers. Se nos habla acerca del poder que se nos ha dado a nosotros como creyentes, That is our inheritance from God. que es nuestra herencia de parte de Dios. Then in chapter 3, verse 14, Luego en capítulo 3, versículo 14, we see what it means to get started as a Christian. nos vemos lo que significa comenzar a ser cristianos. Paul, the author of Ephesians here, Pablo, el autor de Efesios, he describes to us how we get access to the powers that God has given us. describe cómo nosotros tenemos acceso a este poder que nos ha sido dado por Dios. Talks about how Christ has taken up residence in our hearts Habla acerca de cómo Cristo ha tomado residencia en nuestros corazones and how you acquire the fullness of God when you become a y cómo believer. nosotros adquirimos toda la plenitud de Dios cuando llegamos a ser cristianos. And then chapter 4 describes how we are to walk, Y después en capítulo 4 describe cómo tenemos que andar, the path we are to take to walk with God. el camino que debemos tomar cuando caminamos con Dios. And then chapter 6 at the end of the book, Y luego en el capítulo 6, al final del libro, the trials that we will face as believers are explained las pruebas que nosotros enfrentamos como creyentes se nos explican and what we are to do to handle those y trials. qué debemos hacer para manejar estas pruebas. As Paul describes the armor of God that we are to put on Es donde Pablo describe la armadura de Dios que nosotros tenemos que colocarnos as we face those trials that come. cuando enfrentamos estas pruebas. But for this evening, we're going to be looking at chapter 5, Pero ahora vamos a estar mirando en esta noche capítulo 5 and more specifically verses 15 through y 21. específicamente versículos 15 hasta el 21.
And here what we're going to see is what fuels our walk. Y acá lo que vamos a ver es qué es lo que impulsa nuestro caminar con Cristo. How we were able to live out the life that Christ has given us. Cómo es que nosotros podemos vivir la vida que Cristo nos ha dado. And this is through the filling of the Spirit. Y esto es justamente a través de la llenura del Espíritu. While we're only looking at a few verses in chapter 5 this evening, Aunque miramos solamente algunos versículos del capítulo 5 hoy, Paul talks about the effects of being filled with the Spirit Pablo habla acerca de los efectos from, de ser llenos del Espíritu Santo. from verse 18 all the way into chapter Desde el 6. versículo 18 todo en adelante hasta el capítulo 6. And he explains that this affects everything we do. Y él explica que esto afecta a todo lo que nosotros hacemos. Our relationships, Nuestras relaciones, our attitude, nuestras actitudes, every part of our life. cada parte de nuestra vida. And so in verses 15 through 17, Y luego en versículos 15 hasta el 17, Paul talks about walking in wisdom, Pablo habla de caminar en sabiduría, not as fools, but as wise, no como necios, sino como sabios, who understand what the will of the Lord is. que entienden lo que es la voluntad de Dios. And that leads us to verse Y 18, eso nos conduce al versículo 18, where he says, don't be drunk with wine, donde dice no se embriaguez con vino, but be filled with the Spirit. sino ser llenos del Espíritu. And being filled with the Spirit Esa expresión, ser llenos del Espíritu, is the pinnacle of what we're going to talk about today. es el punto culminante del texto que estamos viendo hoy. Because all the other things that we're told to do throughout Ephesians Porque todo lo demás que se nos dice a través del libro de Efesios cannot be done on our own accord, no puede ser hecho en nuestra propia fuerza, not without the filling of the Holy Spirit. no sin la llenura del Espíritu Santo. And so as we look at the text here, Así que vamos a mirar el texto ahora. the foolishness that Paul is referencing in 15 and 17 La necesidad a la que Pablo se refiere en versículos 15 al 17 is that if as a believer es que siendo creyente you continue to walk in the ways of the flesh, no puedes seguir caminando en la carne y no según el Espíritu, not in the ways of the Spirit. no en los caminos, sino en los caminos del Espíritu. And so we're going to look at this idea of being filled with the Spirit. Vamos a mirar un poquito esta idea de ser llenos del Espíritu. And so for our text today, we're going to specifically look at 18 through verse 21. Así que vamos a ver específicamente en versículos 18 hasta el versículo 21. There are three things that we are going to see from this text. Vamos a ver tres cosas que están aquí en este texto. And they come in the form of three C's. Y vamos a verla en la manera de tres letras C. A comparison, Una comparación a command, o una comisión. Es And un mandato, pero es una comisión para que las tres letras C. and then the consequences of obeying that Y command. las consecuencias de seguir el mandamiento de Dios, de obedecer. And so first we'll look at the comparison. Vamos a ver primero la comparación en versículo 18. And this comparison is actually a contrast in the text. Y esta comparación es un contraste en el texto. And that is between drunkenness Es entre ser borracho o ebrio and being filled with the y Spirit. estar lleno con el Espíritu. So verse 18 says, and do not get drunk with wine, Así que el versículo 18, no os embriaguéis con vino, for that is dissipation, en lo cual hay disolución, but be filled with the Spirit. antes bien sed llenos del Espíritu. And so as we're looking at this text in verses 15, 17, and 18, Y viendo versículos 15, 17 y 18, we see a parallel of the same statement through those three verses. vemos como un paralelismo entre estos tres versículos. Verse 15 says, don't walk as unwise, but as wise. Versículo 15 dice, no anden como necios, sino como sabios. Verse 17 says, don't be a fool, but do God's will. Versículo 17 dice, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. And then 18 says, don't get drunk, which is one way to act foolishly, Y el versículo 18 dice, no se embriaguen, que es una forma de actuar de manera necia, but be filled with the Spirit. sino sean llenos del Espíritu. See, a drunk person acts as a fool, Un borracho actúa como un necio, but a wise person pero una persona sabia is filled with the Spirit of God and does God's will. está lleno del Espíritu Santo y hace la voluntad de Dios. There are other places in Scripture where we see drunkenness is addressed. Hay otros pasajes en la Escritura que se enfocan en la embriaguez. And one of those places is 1 Corinthians chapter 6, verses 9 and 10. Uno de ellos es Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿No? Okay. And it tells us that drunkards do not inherit the kingdom of God. Y ahí enseña que los borrachos no van a heredar el reino de Dios. And it even correlates that sin
y relaciona este pecado and groups them with thieves, conjuntamente con los ladrones, adulterers, los adúlteros and y los homosexuals. homosexuales. Now, as we're reading here, Paul is not saying that we cannot drink at all. Lo que no está diciendo Pablo es que no podemos tomar, nunca. We see other places in Scripture where wine is permitted. Vemos otros textos en la Escritura donde nos damos cuenta que la bebida es permitida o el vino es permitido. And even in 1 Timothy chapter 5, verse 23, Incluso en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 23, Paul encourages Timothy to drink wine for medicinal purposes. Pablo le dice a Timoteo que puede tomar un poco de vino por problemas de salud. But the contrast here is between getting drunk Pero el contraste aquí es entre emborracharse and being filled with the y Spirit. ser lleno del Espíritu Santo. The Greek word here for dissipation is astosia, La palabra griega para disolución es astosia and it means debauchery. y significa libertinaje It has the idea of reckless living, y tiene la idea de una vida desenfrenada or one who cannot be saved out of his way of living. o alguien que no puede cuidar su forma de vivir. What Paul is talking about here is drinking in Y excess, lo que Pablo está enseñando aquí es justamente que no se puede tomar en exceso losing control of y yourself. perder el control. But what Paul is addressing here actually goes deeper Pero el asunto que Pablo está tratando aquí va un poco más profundo than just losing control. que el simplemente hecho de perder el control. In context, when Paul is writing this book, En el contexto en que Pablo está escribiendo este libro, one of the biggest pagan religions practiced at this time is the worship of Dionysius. una de las religiones paganas más extendidas era la adoración de Dionisio. Baco. And this religion wasn't just a few people. Y esta religión no eran pocas personas, It was a way of life for everyone in this area. era una forma de vida en ese lugar, It was part of the culture. era parte de la cultura. And in the practice of this religion, Y en la práctica de esta religión it included getting drunk, incluía emborracharse, gorging yourself on food, comer en exceso, and the drunkenness led to wild dancing, y cuando uno estaba borracho bailaba como loco, and then partaking in sexual y immorality. participaban en inmoralidad sexual. And the belief was that when you got intoxicated, Y la gente, los creyentes de esta religión creían que cuando uno se intoxicaba de esta manera, this would allow you to reach a level of divine es consciousness porque estarías alcanzando una conciencia divina, so that you could commune with the pagan y así gods. podías comunicarte con los dioses. And so in Ephesians 18, we aren't simply dealing with a moral issue, Así que en Efesios 5:18 no está tratando simplemente con un asunto moral, but it's also a theological issue. sino que es un asunto teológico. So Paul is saying, don't be filled with wine to commune with the pagan gods, Pablo está diciendo, no se llenen de vino para comunicarse con los dioses paganos, but be filled with the Spirit so that you can commune with the one true God. sino sean llenos del Espíritu para que ustedes puedan tener comunión con Dios. And this is where the comparison starts to go even deeper. Y esto es donde la embriaguez comienza a ser un poco más profunda. When someone gets drunk, you lose control of yourself. Perdías control de ti mismo. When that happens, does it affect only you? Cuando esto ocurría, no te afectaba solamente a vos. No. No, It affects everyone and everything around you. afectaba a todos los que estaban alrededor tuyo. It affects your Tu spouse, esposa, your kids, tus hijos, your friends, tus amigos, your work. tu trabajo. You lose control of yourself and all of your actions. Perdías control de vos mismo y de todas tus acciones. And the similarity that we see here Y la similitud que vemos acá is that being filled with the Spirit es que ser lleno del Espíritu not only affects you, no solamente te afecta a vos, but it affects everyone and everything sino que around you. afecta a todos los demás que están alrededor tuyo. Your spouse, Tu esposa, your kids, tus hijos, your friends, tus amigos, your work. tu trabajo. And as we finish out this text, we'll see the results of this in the following Y al verses. terminar este texto vamos a ver los resultados de lo que ocurre. And so as we continue here, we get to our next C, which is the command. Y ahora vamos al segundo punto, que es la comisión. And that's found in the second part of verse 18. Y eso lo encontramos en la segunda parte del versículo 18. And it says, but be filled with the Spirit. Sino ser llenos del Espíritu. And so we ask, what does being filled with the Spirit mean? Obviamente preguntamos qué significa ser lleno del Espíritu. Does it mean you have a big emotional experience? Tiene que ver con una reacción, una experiencia emocional intensa.
Does it mean you've reached a new level of faith? Significa que alcanzas un nuevo nivel de fe. That you've gone up another rung on the Christian walk of your the ladder of your Christian walk? Que alcanzas un escalón más en la escalera de tu crecimiento espiritual. It doesn't mean any of these things. No significa nada esto. When we see the statement, be filled with the Spirit, Cuando lees la expresión ser llenos del Espíritu, this is not a suggestion, no es una sugerencia, but it's a command from God. es un mandato de Dios. And in the Greek language, this is in the imperative, En el lenguaje griego esto es un imperativo, which means it's a command, que significa que es un mandato, but not simply a command. pero no solamente un mandato, It means it's a command that's continual and complete. sino que es un mandato que tiene que continuar y es algo completo. So you are continuously being filled with the Significa Spirit. que estás siendo lleno continuamente del Espíritu. Not only filled, but overflowing. No solamente lleno, pero rebosando. And for the believer, this is not an option. Para el creyente esto no es una opción. This is a command that we are required to do by God. Este es un mandamiento que Dios nos requiere a nosotros, a cada uno de nosotros. We are required to be filled with the Spirit. Se requiere que seamos llenos del Espíritu Santo. So then we get to the next question, which is, what does it look like to be filled with the Spirit? La próxima pregunta es, ¿cómo se ve esto en la práctica? So we're going to look at a few things about the Spirit-filled person. Vamos a ver algunas diferencias entre algunas cosas en la persona llena del Espíritu Santo. And throughout Scripture, sometimes there's some confusion A veces en la Escritura encontramos un poco de confusión from being indwelt with the Spirit entre la morada del Espíritu Santo and being filled with the Spirit. y que el Espíritu Santo nos llene a nosotros. Every believer has the indwelling of the Holy Spirit Todos los creyentes tienen la morada del Espíritu en sus vidas, from the point of desde conversion. el momento mismo de la conversión. From the time you accept Christ in your life, En el momento que aceptaste a Cristo en tu vida, you have the Holy Spirit in you. tenés el Espíritu Santo. There is no such thing as a Christian No hay tal cosa como un cristiano who does not have the indwelling of the Holy que no Spirit. tiene la morada del Espíritu Santo. When you become a child of God, Cuando llegas a ser un hijo de Dios, at that point the Spirit takes up residence en in ese you. momento el Espíritu Santo viene a morar en tu vida. And so there's no such thing as a child of God Así que no hay tal cosa como un hijo de Dios that is not indwelt with the que Spirit. no tiene la morada del Espíritu Santo. We see in Romans chapter 8, verse 9, En Romanos capítulo 8, versículo 9, dice, it says, however, you are not in the flesh. you not, lo voy a leer. Yeah, I'm gonna have just only one part. I wanna read it. Okay. 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, But in the Spirit. sino según el Espíritu. If indeed the Spirit of God dwells in Si you. es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. And here's the important part. Y acá está la parte importante. But if anyone does not have the Spirit of Christ, Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, he does not belong to him. de Cristo, no es de Él. So if you don't have the Spirit of God dwelling in you, Así que si no tenés la morada del Espíritu en tu vida, then Paul says you're not of God. entonces Pablo te dice, no le perteneces a Dios. You're not a Christian. No sos un cristiano. So just to be clear, Para aclarar esto, a Christian possesses the Spirit. un cristiano posee el Espíritu Santo. The Spirit is there completely. El Espíritu Santo está allí completamente. You don't get different levels of the Spirit. No tenés diferentes niveles del Espíritu. You don't get different doses of the No Spirit. tenés diferentes dosis o mayores dosis del Espíritu en tu vida. The Spirit comes in you in totality. El Espíritu Santo viene en su totalidad a morar en tu vida. In a couple other places in Scripture, in Ephesians 4, verse 30, En otras partes, por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 30, we are told that the Spirit is grieved. se nos dice que el Espíritu Santo puede ser contristado. In 1 Thessalonians Y 5:19, en 1 Tesalonicenses 5, 19, we are told that the Spirit is quenched. se nos dice que se puede apagar el Espíritu. And both of these are speaking to a believer who is walking in sin. Y estas dos expresiones significan que un creyente está caminando en pecado. So they have the Holy Spirit within Tienen el them, Espíritu Santo de ellos en sus vidas, but the Spirit has been grieved and quenched pero el Espíritu Santo está siendo contristado, está siendo apagado because of their sin. a causa de su pecado. Friends, we are never commanded anywhere in Scripture to be indwelt by the Spirit. Nunca se nos dice en la Escritura que nosotros tenemos que permitir hacer que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros, That is automatic when you become a porque believer. eso ocurre en el momento de la conversión. So then what does being filled with the Spirit look like? Entonces, ahora, ¿qué significa ser llenos del Espíritu? One aspect of being filled with the Spirit Un aspecto de ser llenos del Espíritu
is the idea of being fully filled. Es la idea de estar completamente abarcado, lleno. One of the words that Paul often uses Una de las imágenes que Pablo usa generalmente to describe the filling of the Spirit para describir la llenura del Espíritu is a picture of how a sail on a sailboat es como la imagen de una vela de un barco gets filled when it's being driven by the wind. que se infla cuando está soplado por el viento. The sail is filled up totally, La vela se llena completamente, but there is still more wind out there. pero hay mucho más viento aún. So the sail is totally full, but there's excess of wind as well. Así que la vela está completamente llena, pero aún hay exceso de viento fuera de ella. Being filled with the Spirit also has the idea of being permeated. Otra de las ilustraciones es ser lleno del Espíritu, estar completamente permeado. And this is where my Argentine illustration comes in. Y ahí es donde viene mi ilustración de Argentina. It's like when you're making mate. Es cuando haces mate. As you put the water in the yerba, Cuando pones el agua en la yerba, the water is permeated by the yerba. el agua está permeada completamente por la yerba. It takes on the flavor of the yerba. Y entonces toma el gusto de la yerba. And once that happens, you can't separate it. Y no se puede separar. Tengo ganas de tomar mate ahora. Another characteristic of being filled with the Spirit Así, otra característica de ser lleno del Espíritu means that you are led by the Spirit. es que uno es guiado por el Espíritu. In Luke, verse 4, chapter 1, En Lucas capítulo 4, versículo 1, it says, "Now Jesus, full of the Holy Spirit, es que Jesús, lleno del Espíritu Santo, returned from the Jordan volvió del Jordán and was being led around y fue llevado by the Spirit in the wilderness." por el Espíritu al desierto. And then in Mark, talking about the same subject Y en Marcos, hablando del mismo tema, with the temptation of Christ, en la tentación de Cristo, Mark 1, verse 12 Marcos 1, versículo 12, says, "And immediately dice que enseguida the Spirit drove him el Espíritu lo impulsó to go out into the al wilderness." desierto. Mark uses a much stronger word there, the word drove. Marcos utiliza una palabra mucho más fuerte que la palabra de ser llevado. It's a word that has the idea Es la palabra que tiene la idea that the Spirit was in complete control of what Christ de que was el doing. Espíritu tenía absoluto control sobre la vida de Cristo. So friends, being filled with the Spirit Así que ser llenos del Espíritu is to be overflowing with the Spirit. es estar rebosando It's- del Espíritu, It's to be permeated by the Spirit, permeado por el Espíritu, led by the Spirit, impulsado por el Espíritu, guiado por el Espíritu and even driven by the Spirit. y bueno, impulsado por el Espíritu. It means you allow the Spirit to have total control over you. Significa que permitís al Espíritu Santo tomar control absoluto de tu vida. One of the things that we see is that God loves to use those who are filled with the Spirit to do His work. Otra de las cosas que vemos es que a Dios le ama usar a quienes están llenos del Espíritu. Stephen, the first martyr, Esteban, que es el primer mártir en el libro de Hechos, John the Baptist, Juan el Bautista, Paul, Pablo, Barnabas, Bernabé, they were all described as being filled with the Spirit before God used them for His todos work. son descritos como personas llenas del Espíritu Santo antes de que Dios los utilizara. It's amazing how when God wants to use someone to do great works for Him in the ministry, Es increíble lo que Dios puede hacer poderosamente obrando a través de hombres y mujeres que están llenos del Espíritu Santo. He always gets someone that's described as being filled with the Spirit. Siempre usa a alguien que se lo describe como lleno del Espíritu. And so all of this leads us to the next question, Todo esto nos lleva a la próxima pregunta. that if this is a command, how can I be filled with the Si Spirit? este es un mandato, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu? It's not necessarily something you have to pray for. No es algo por lo cual nosotros tenemos que orar. As a command, God has already given you the resources. Como es un mandato, Dios ya nos ha dado los recursos para hacer esto. It's very simple. Es muy simple. It's not easy, but No es simple. fácil, pero es simple. First, you have to die to yourself. Primero tenés que morir a vos mismo. You empty yourself of you. Vaciarte de vos mismo. You surrender your mind, Sometés y rendís tu mente, your tu body, cuerpo, your tu time, tiempo, your talent, tus talentos, and even your y finances hasta las to Him. finanzas, tu dinero. God is ready to fill you with the Holy Spirit Dios está listo para llenarte con su Espíritu. when you are ready to empty yourself for Him. Cuando estés dispuesto a vaciarte vos mismo. Now, once we do this, what is the result of being filled with the Spirit? Luego que vemos esto, ¿cuál es el resultado de ser llenos del Espíritu?
That's where we see the Y es consequences. donde ahora vamos a ver las consecuencias. As, Empiezo a hacer. as we look at verses 19 through 21. Cuando lo vemos en versículo 19 hasta el versículo 21. Versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. So the result of being filled with the Spirit is Dentro de los resultados de ser lleno del Espíritu, you will speak to yourselves in psalms, hymns, and spiritual songs. vamos a estar hablando entre nosotros con cantos, himnos y cánticos espirituales, salmos. That's verse 19. Ese es el versículo 19. You will be thankful in all things. Vamos a ser agradecidos en todo. Verse 20. Ese es el versículo 20. You will submit yourselves to each other. Y te vas a someter vos mutuamente con otro. Verse 21. Versículo 21. And then as you continue after that, Y los efectos, cuando uno continúa, we also find encontramos that spirit-filled wives will submit to their husbands. que las esposas llenas del Espíritu Santo se van a sujetar a sus esposos. Spirit-filled husbands will love their wives sacrificially. Los esposos llenos del Espíritu Santo van a amar a sus esposas de forma sacrificial. Children will honor their parents. Los hijos van a obedecer a sus padres. Fathers will raise their kids in the discipline of the Lord. Los padres van a enseñar y criar a sus hijos en la disciplina del Señor. Servants will be obedient, Los empleados o los siervos, en este caso en el libro de Efesios, van a ser obedientes. and masters will treat their servants well. Y los empleadores van a tratar bien a sus empleados de la forma correcta. That's what we find in the rest of chapter 5 and going into chapter 6. Eso es lo que encontramos cuando continuamos leyendo el capítulo 5 hasta el capítulo 6. See, it's an amazing thing. La llenura del Espíritu Santo es algo increíble. Being filled with the Spirit puts everything in alignment. Pone todas las cosas y toda la vida en orden. Your relationship with God, Tu relación con Dios, your spouse, tu esposa, your children, tus hijos, all other believers. todos los demás creyentes. It's all aligned when you are filled with the Todo Spirit. queda alineado unos con otros cuando estamos llenos del Espíritu. So there's one more thing that I want to look at this Hay una evening. cosa más que quiero compartir con ustedes. And that's about how we are filled with the Y Spirit. esto es cómo nosotros podemos ser llenos del Espíritu. ¿Cómo hacemos esto de ser llenos del Espíritu? Que es algo práctico. So turn with me, if you will, to Colossians chapter 3, verse 16. Acompáñenme a Colosenses capítulo 3, versículo 16. And starting in the middle of that verse, Y justo en la mitad de ese versículo it says, dice, teaching and admonishing one another enseñándonos y exhortándonos unos a otros with psalms con toda sabiduría cantando, con, and hymns con salmos, and himnos spiritual y songs. cánticos espirituales. Sounds very familiar to what we saw in Ephesians. Parece muy familiar con lo que leímos en Efesios. Verse 17 goes on to say, Versículo 17 dice, whatever you do in word or deed, todo lo que hagáis de palabra o de hecho, do all in the name of the Lord Jesus, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, giving thanks to God the Father through Him. dando gracias a Dios Padre por medio de Él. And the following verses continue with the list like we saw in Y Ephesians. los versículos que siguen continúan con una lista similar a la que vimos en el libro de Efesios. How it affects wives, husbands, children, Cómo afecta a las esposas, los esposos, los hijos, slaves, and masters. y los siervos y los patrones. So what we have here is a parallel passage to Ephesians. Así que aquí tenemos un pasaje paralelo al de Efesios capítulo 5. It says almost the same thing that we saw in Dice Ephesians, casi lo mismo que vimos en Efesios. of what happens as a result of being filled with the ¿Qué Spirit. es lo que pasa cuando nosotros somos llenos del Espíritu? But there's one distinct difference. Pero hay una distinción. And I want you to look at that in verse 16. Y quiero que lo observen en versículo 16. What produces these in Colossians is different than in Ephesians. Lo que produce esto en el libro de Colosenses es diferente a lo que lo produce en el libro de Efesios. So in verse 16 it says, let the word of Christ dwell richly with all wisdom. Así en versículo 16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. So do you see what's happening here? ¿Ven lo que pasa acá? Being filled with the Spirit Ser llenos del Espíritu is the same thing as letting the word of Christ dwell in you richly. es la misma cosa que dejar que la palabra de Dios more en abundancia en tu vida. It has to be the same thing, Tiene right? que ser la misma cosa, ¿verdad? Because it produces the same Porque results. produce los mismos resultados. They have to be equal. Tiene que ser igual.
So being filled with the Spirit is not an emotional Así experience. que ser lleno del Espíritu no es una experiencia emocional. Being filled with the Spirit is taking the Word of God and keeping it in your heart. Ser lleno del Espíritu es tomar la palabra de Dios y guardarla en nuestros corazones. When you consume the Word of God, you will find yourself being filled with the Spirit. Cuando estás consumiendo la palabra de Dios vas a encontrarte que sos lleno del Espíritu. It will begin to consume you, Empieza a consumirte la palabra. and you will find yourself being under the control of the Spirit. Comienza esta dominación, te va a demostrar que estás guiado por el Espíritu. It's pretty simple. Es muy simple. If you want to be filled with the Si Spirit, querés ser lleno del Espíritu, and you should because God commands it, y tenés que hacerlo porque es un mandato de Dios, then feed yourself with the Word of así que God. tenés que alimentarte de la palabra de Dios. And as a result, it will be living in you Y como resultado va a estar viviendo en tu vida abundantly, richly, in fullness. de una manera abundante, rica y llena, plena. And you will find yourself coming under its control. Y vas a ver que tu vida está siendo controlada por el Espíritu. Because when we look at the word of words of Christ, Porque cuando miramos la palabra de Cristo, Scripture, la Escritura, who is la the Biblia, author of Scripture? ¿quién es el autor de la Escritura? It's the Holy Spirit. Es el Espíritu Santo. So as you're taking in the words of Christ, Cuando tomas la palabra de Dios en tu vida, la palabra de Cristo, you're being filled with the Spirit. estás siendo lleno del Espíritu. And it's this word that is allowing you to fill your life with the Spirit. Es esta palabra la que te permite estar siendo lleno del Espíritu en tu vida. And so that's where we see a little bit of the difference of indwelling with the Spirit Y esto es lo que hay, donde notamos la diferencia entre tener la morada del Espíritu and being filled with the y Spirit. ser lleno del Espíritu. If you are someone that has not been indwelt with the Spirit, Si sos uno de aquellos que no ha sido, que no tiene la morada del Espíritu en su vida, then the way to do that is to invite Christ into your life, la forma de hacerlo es invitar a Cristo a tu vida, to be a follower of Him, ser un seguidor de Cristo, to put your faith in Christ. poner tu fe en Jesucristo. And so if you haven't done that, we would ask that you would do that today. Si no lo has hecho, queremos invitarte a que lo hagas hoy. But being filled with the Spirit is simply letting God's Word dominate your Pero life. ser lleno del Espíritu es simplemente permitir que la palabra de Dios domine tu vida. So if you'll bow with me in prayer. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Father, again, we are thankful to be here tonight together, Padre, otra vez estamos agradecidos por estar juntos en esta noche, to open the book that you have given us, abrir este libro que tú nos has dado a nosotros, to read the words that you have provided for us, leer las mismas palabras que proviste para nosotros, the words of Christ that were authored by the Holy Spirit, las palabras de Cristo, que es el autor, el Espíritu Santo, that if we do as Paul says here, para que sepamos que si nosotros hacemos lo que Pablo dice acá and empty ourselves of us, y nos vaciamos de nosotros mismos and fill that void with your word, y llenamos ese vacío con tu palabra, that your Spirit will fill us. entonces sabemos que tu Espíritu nos va a llenar. And we ask that you would help us do that. Y oramos que tú nos ayudes a hacer esto. Lord, that we would be honoring to you Señor, para que podamos estar honrándote in how we walk, en cómo caminamos, and in how we live, en la manera en que vivimos and how we speak. y cómo hablamos también. Father, we thank you again for this time, Padre, te agradecemos una vez más por este tiempo and it is in your Son's holy name that we pray. y oramos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amen. Amén.